El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 47. Todos a una voz. Dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo 28, 20. Todos a una voz. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de reunirnos como iglesia en este primer día de la semana. Rogándote, Señor, que nuestras vidas estén en tus manos y que disfrutemos siempre de la comunión contigo en este lugar. Que podamos disfrutar de los cantos, de los talleres de enseñanza entre los niños, los adultos y los jóvenes, que todos seamos bendecidos, que seamos instruidos en el conocimiento de tu palabra, que podamos ser cada día preparados para vivir una vida cristiana como tu palabra enseña, Señor. Bendícenos y háblanos en este momento. Prepara nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Tenga su Biblia ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la semana pasada el tema de la predicación se tituló Yendo y haciendo discípulos. Yendo y haciendo discípulos. La iglesia existe para traer personas a los pies de Cristo. Esta es la razón de la existencia de la iglesia, el propósito de la iglesia: traer almas a los pies de Cristo. Esto es darles el Evangelio. Darles el Evangelio y desafiarlos para que entreguen su vida a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hermano, nuestro ministerio como iglesia, este es uno de los objetivos: dar el Evangelio a las personas que no tienen a Cristo y desafiarlos para que entreguen sus vidas, para que entreguen su corazón y su vida, su corazón y su vida a Cristo, y así formen parte de la familia de Cristo, que la Biblia dice que nosotros un día estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad. Hermano, esta vida es temporal y es pasajera. Nosotros no fuimos diseñados para ser eternos en la tierra. Pablo dice que nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra son temporales y son pasajeras. Debemos de estar más preocupados, fíjese bien, darle el primer lugar a las cosas espirituales, porque son las que disfrutaremos por toda la eternidad.
En esta vida temporal, las cosas son importantes y son útiles y nos sirven mucho, pero hay que estar conscientes y entendiendo bien que solamente son temporales. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debe estar nuestra mirada. Yo quiero recordarle un poquito sobre las 5 cosas que le estoy predicando. El primer tema de este trimestre: la iglesia existe para adorar a nuestro Dios, para adorarlo. La semana pasada, para evangelizar, para dar el evangelio. Y ahora, que es el tercero, hermano, no solamente para adorar, no solamente para dar el evangelio, sino para discipular. Nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad: adorar a nuestro Dios, ya lo vimos, dar el evangelio a las personas necesitadas, a las personas que no tienen a Cristo, y a las personas que reciben a Cristo. Inmediatamente hay que discipularlas, enseñarlas, para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Número 1, yo quiero que vean conmigo el primero: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Como iglesia tenemos el deber de enseñarles a los nuevos creyentes, a las personas que reciben a Cristo, a los nuevos convertidos, a los recién convertidos, discipularlos en el conocimiento de la palabra de Dios, discipularlos. Hermano, nosotros no solamente queremos darles el evangelio de la salvación, queremos darles el discipulado para que ellos conozcan al Señor Jesucristo, no solamente como su Salvador, sino como su Señor, su Señor. Hay una diferencia grande en esto. La palabra que se desprende de Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se les enseña a los nuevos creyentes a obedecer la palabra de Dios? A través del discipulado. La palabra que se desprende aquí es el discipulado. El discipulado. ¿Qué significa discipular? Enseñar las primeras cosas de la palabra de Dios al nuevo creyente. Eso es discipular. Enseñar las primeras cosas de la palabra de Dios al recién convertido en un cristiano. La iglesia debe de tener un liderazgo de discipulado para trabajar por ahí. Quiero invitar a alguien que busque 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2.
y léalo para todos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los recién nacidos, lo primero que buscan, ¿sabe qué es? El alimento, la mamila, ¿no es cierto? El alimento. Nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de que los nuevos creyentes, los recién convertidos, se les enseñen las primeras cosas de la palabra de Dios al recién convertido. Él está deseoso de la palabra de Dios. Él está deseoso de escuchar la palabra de Cristo para él. Esto es muy importante. Desarrollándolo o desarrollarlos, ayudarles a crecer para que alcancen la madurez. Hay que desarrollarlos para que alcancen la madurez. Que sean maduros. Que no siempre sean niños. Pablo dice que debemos de dejar la niñez y caminar o ir hacia la madurez. Imagínense una familia donde toda la vida son niños. Es tristeza, ¿no creen? No saben desarrollarse. Una iglesia donde toda la vida son niños y siempre actúan como niños. No, tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez. Los recién convertidos, bíblicamente Pablo los explica como niños y deben de avanzar hacia la madurez. Hay que ayudarles a desarrollarlos hacia la madurez. Y Pablo lo explica. Alguien busque Efesios 4:13. A los recién convertidos hay que ayudarles a madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, y no solamente en el conocimiento, en la obediencia a la palabra de Dios. Por favor, alguien, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura del mismo Señor Jesucristo. Los nuevos creyentes hay que discipularlos para que avancen en su vida espiritual, para que crezcan hacia la madurez, para que lleguen a ser adultos espiritualmente, no niños cristianos, no adolescentes cristianos, no jóvenes cristianos, sino que lleguen a ser adultos cristianos, cristianos adultos. Y hermano, solamente pueden crecer en base al discipulado. Solamente en base al discipulado. Hay personas que conocen a Cristo como su Salvador. ¿Sabe qué? Y ahí se quedan. Ahí se quedan. Esas personas que solamente conocen a Cristo como su Salvador y ahí se quedan, siempre son niños espirituales. ¿Y sabe qué? Los niños no maduran. Los niños no son responsables. Los niños no pueden hacer cosas de los adultos. No. Yo creo que el Señor no quiere una iglesia de niños. Quiere una iglesia de adultos, maduros y responsables. Muy bien. El discipulado es un proceso. El discipulado es un proceso. Para que los nuevos creyentes se parezcan más y más
al Señor Jesucristo. Los cristianos debemos de parecernos más al Señor Jesucristo en nuestras acciones, en nuestra obediencia y en todas estas cosas. Usted y yo debemos de parecernos más al Señor Jesucristo. En nuestros pensamientos, pensar, un cristiano adulto piensa, bíblicamente piensa con madurez de la palabra de Dios. Tiene sentimientos maduros conforme a la palabra de Dios. Y tiene acciones conforme a la palabra de Dios. Un adulto espiritual. Hermano, esto es muy importante. Que nosotros como iglesia crezcamos hacia la madurez. Y solamente en base al discipulado. No hay otra forma. A veces pensamos, muchos pastores pensamos que los hermanos crecen por programas. Los programas ayudan y motivan mucho, pero no es suficiente. O por actividades prácticamente secundarias. A veces pensamos que con campañas, las campañas a mí me gustan mucho y son muy buenas, pero eso no hace crecer ni madurar a los cristianos. No, la madurez obviamente la da el Señor Jesucristo a través de su palabra. El Espíritu de Dios y su palabra son los que hacen que el cristiano crezca y madure hacia las cosas de Dios, más semejante al Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de tener un liderazgo de discipulado. Número 2. Bueno, tengo aquí tenemos una imagen, algo de cómo verá el Señor los grupos cristianos desde arriba. Si los mesas o planes de estudio, qué bueno, estudiando, discipulando. El Señor quiere ver a su iglesia haciendo su trabajo y nosotros queremos hacerla cada día más. Número 2, el discipulado es un proceso. El discipulado es un proceso. Al nuevo creyente, los nuevos creyentes los llevamos a los pies de Cristo y se quedan emocionados y felices y contentos. Pero recuerde que cuando esa persona, ese nuevo creyente, hace una decisión para recibir a Cristo como su Salvador personal, alguien está muy molesto, alguien está disgustado, y es el enemigo de Dios y el enemigo de sus hijos, el creyente. ¿Quién es ese enemigo? Satanás, el diablo. Y ese lo hace dudar. Y a veces las personas, hay un evangelista que dice que las primeras 24 horas después de que una persona recibe a Cristo, es bombardeado con puras ideas. Por ejemplo, él dice una de ellas, dice: al nuevo creyente el diablo se acerca y le dice: ¿y a poco nada más por pedir perdón y recibir a Cristo ya eres salvo? ¿A poco? Y eso genera dudas. ¿Qué necesita esa persona, ese nuevo creyente? Discipulado, ayudarlo para reforzarle. Hermano, esto es muy importante y nosotros necesitamos hacerlo. Cuando una persona es rescatada, yo quiero que entienda la diferencia entre tener a Cristo, conocer a Cristo como Salvador y tenerlo como Señor. Cuando una persona es rescatada de ahogarse por un salvavidas, lo conoce, o sea, cuando ya se le pasan
efectos y todo del susto de andarse ahogando, conoce al salvavidas, a su Salvador, de ahogarse, y sabe y lo ve físicamente y sabe que es un hombre poderoso para manejar el agua, ¿no es cierto? Lo salvó. Sabe que es un hombre poderoso para nadar, pericioso para hacer movimientos en el agua y sacarlo. Y la persona que fue salva de ahogarse lo conoce físicamente y sabe que es poderoso para nadar, es fuerte para nadar, fuerte para maniobrar. Sabe que es un buen hombre. Sabe que tiene una buena actitud, algo especial, lo salvó. ¿Y sabe qué tiene? Agradecimiento para con él. Pero se va de la playa y se va y se olvida, hasta se olvida de cómo es, ¿no es cierto? Lo conoció como Salvador, que bueno, lo salvó, pero no lo conoció como un amigo. Es exactamente, muchas personas conocen a Cristo como su Salvador y a veces no lo vuelven, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no tienen la orientación correcta, no lo conocen. El discipulado se encarga de enseñarle a esa persona que Cristo no solamente es Salvador, todavía hay algo más. Llega a ser un buen amigo de Él. ¿Cómo? A través de la palabra. Llega a conocerlo como Señor, no solamente como Salvador, sino como Señor de su vida. Esto es precisamente la diferencia entre conocer a Cristo como Salvador y conocerlo como Señor de su vida. Hermano, nosotros debemos de conocer a Cristo como Salvador, ya lo conocimos, pero debemos de conocerlo ahora como Señor de nuestras vidas. Quiero mostrarle el tercer punto. Los discipuladores, el discipulado es para conocer a Cristo no como Salvador solamente, sino como un amigo. Como un amigo. Queremos conocerlo algo más que como un Salvador, como un amigo. Un amigo, y qué mejor que Cristo. Él es Salvador y puede llegar a ser nuestro mejor amigo. Alguien busque Primera de Juan 5, capítulo 5 y versículo 10. Vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 10. Yo quiero que usted empiece a notar los niveles de la vida cristiana, que lo conozcamos ahora como Señor en nuestras vidas. Alguien lea, por favor, Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Hermano, es capítulo 4, versículo 10. Estoy equivocado con la cita. Sí, hermana, Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros e envió a su Hijo, que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es. Hermano, en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Lo envió como nuestro Salvador. Pero no solamente como nuestro Salvador. Él quiere ser nuestro Señor. Él quiere ser nuestro amigo.
La palabra amigo es una palabra que nos ayuda a tener confianza en Él. Él quiere ser nuestro amigo, más que Salvador. Un amigo es una persona en quien tú puedes confiar, en quien tú puedes apoyarte, en quien tú puedes pedir un consejo, una persona bondadosa, una persona que te puede y me puede ayudar, una persona que quiere, además de ser amigo, quiere ser nuestro entrenador, quiere entrenarnos a vivir correctamente. Quiere hacer de nosotros excelentes cristianos. Un amigo, un verdadero amigo, es aquel que te dice cuando te equivocas, eso no está bien, hazlo mejor, puedes hacerlo mejor. Un amigo, un verdadero amigo no es tolerante ni pasalón, te ayuda, te apoya y te dice puedes hacerlo mejor. No es un amigo tolerante, es un amigo que te quiere ayudar. Hermano, nosotros como iglesia necesitamos tener hermanos discipuladores. En el discipulado hay niveles y yo quiero que nosotros vayamos con los niveles para poder ayudarlos mejor y enseñarlos a hacer lo que es correcto. Número 1, la palabra que se desprende de aquí, o sea de Mateo 28:20, es la palabra discipulado. Y entendimos lo que es discipulado. 2, el discipulado es un proceso. Sí. 3, el discipulado es para conocer a Cristo, no como Salvador, sino algo más, como un amigo que te puede ayudar, que te puede guiar, que te puede dirigir, que te puede ser una bendición grande. Hermano, ojalá que usted y yo estemos listos y prestos para hacer lo que tenemos que hacer. La vida cristiana es de constante crecimiento, no se estanca, no, es constante crecimiento. Usted y yo necesitamos crecer constantemente. Puestos de pie, vamos a hacer oración. Y yo quiero recordarle el tema de hoy, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mandamiento es para nosotros como iglesia. Como iglesia debemos de enseñar a los nuevos creyentes cómo vivir una vida cristiana consagrada. La palabra consagración significa separado del mal y del pecado para vivir exclusivamente para el Señor. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, te damos gracias porque como iglesia tenemos la oportunidad y suplico, Señor, que nos ayudes para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos, como hijos tuyos, hacer tu voluntad. Padre, queremos ser una iglesia con propósito, una iglesia que hace lo que tiene que hacer bajo la dirección del Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para hacerlo. Que seamos una iglesia que te adora, que lleva discípulos, que hace discípulos con tu palabra, con la ayuda tuya, y que discipula, enseña a los nuevos creyentes. Padre, ayúdanos a hacerlo.
En el nombre de Cristo lo pido. Amén.